¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Le invito, si me quiere acompañar en la lectura de la palabra de Dios, vamos a leer Mateo capítulo 7. Vamos a ver del versículo 11 en adelante. Vamos a ver allí lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Un texto que es bastante conocido. Mateo capítulo 7 todavía incluye el Sermón del Monte, ya está llegando al final. Termina el Sermón del Monte en el capítulo 7. Para que nos ubiquemos, esto es el principio del ministerio público de nuestro Señor Jesús. Cuando Juan el Bautista predica lo que se conoce como el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo había bajado, y el objetivo de Cristo era establecer su reino ya en su primera venida. Entonces, primero Juan el Bautista y luego Jesucristo ofrecen ese reino al pueblo judío. Entonces la predicación era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el bautismo de Juan era una señal de identificación con ese reino y de arrepentimiento de los pecados. Entonces, ese evangelio se predicó hasta que el pueblo judío rechaza a Jesús, y se va a predicar nuevamente luego que la iglesia sea arrebatada y a la espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se conoce como el Evangelio del Reino. Luego que el pueblo judío rechaza a Jesús, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento ya nosotros vamos a ver que Pablo habla del perdón de pecados. Por supuesto, el arrepentimiento sigue, porque es una condición sin la cual no se puede entrar al reino, no se puede ser salvo. Sigue el arrepentimiento, pero ya se predica lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Jesucristo. ¿En qué consiste el Evangelio de Jesucristo? Que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados para poder ser limpios. Si no, no hay forma. Pero ya no porque el reino de los cielos se acercó, sino a la espera de una promesa futura de estar para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Aquí todavía el pueblo no había rechazado al Señor Jesucristo, por lo tanto, ¿sí? Todavía Jesús le ofrecía ese: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado al pueblo judío. Y cuando leemos el Sermón del Monte, vamos a ver que allí Jesucristo lo que está sentando son las bases morales por las cuales se habría de regir el reino cuando estuviera establecido. No se estableció en su primera venida, se habrá de establecer en su segunda venida, ¿sí? Pero las bases morales sobre las cuales se establece el reino son las bases morales del Sermón del Monte. El pasaje que leímos, ¿sí? Se divide, el resto del capítulo se divide en varias partes. Primero, la regla de oro que leímos. Antes Jesús había hablado de la oración. Luego da esta regla de oro. ¿Por qué regla de oro? Porque al final dice: pues esto es la ley y los profetas. ¿Sí? En lo que tiene que ver con relaciones humanas, la ley y los profetas se resumen en la sentencia que da aquí. Dice: así que las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Nosotros en el Antiguo Testamento teníamos la ley del talión. ¿Qué decía? Tal como te hacen, así podés hacer. ¿Sí? Entonces decía: ojo por ojo, diente por diente. Si a vos venía el vecino, te mataba un burro, vos podías ir y matar al otro burro. Entonces la regla general era: no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan. Ahora, esta regla
¿sí? Que uno mismo muchas veces se la enseña a los propios hijos, ¿sí? No es válida. Jesucristo la modifica y eleva la vara, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de decir no hagas lo que no te gusta que te hagan, me habla de una actitud pasiva, de tratar de no molestar a los otros, de tratar de no hacer nada con los otros, ¿sí? Para que no me lo hagan a mí. Pero acá Jesús da una regla que es superadora a eso. Él dice, así como a ustedes les gusta que les hagan, ustedes deben comportarse con los demás. Entonces, ahí ya no hay una actitud pasiva por parte de la persona, sino que hay una actitud proactiva. Ya no es, no hago lo que no me gusta que me hagan, sino que es que yo voy a ir y voy a hacer con los otros lo que quisiera o que me gustaría que hicieran conmigo. Entonces Jesús aumenta el estándar que había hasta ese momento. Hasta ese momento el estándar era, si a vos te matan un burro, matale un burro. Si a vos te sacan un ojo, le puedes sacar un ojo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero Jesús acá dice, no. ¿Sí? Sino que, como vos querés que te gusta que hagan las cosas con vos, así es como vos tenés que ir a hacerla con otro. Sin esperar nada a cambio. Por eso se llama la regla de oro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no sabemos qué actitud tomar referente a una persona, ¿sí? Tenemos que pensar lo que nosotros quisiéramos o cómo nosotros quisiéramos que se comporten en ese punto con nosotros y actuar de la misma manera. Entonces así que se nos manda a amar a nuestros enemigos. Ahora, ¿por qué se nos manda a amar a nuestros enemigos? Porque lo lógico es que yo odie a mi enemigo. Pero Jesús dice, no, ama a tu enemigo. ¿Por qué? Porque si yo lo amo, no voy a procurar nada malo. Y así como quiero que los otros se comporten también conmigo, que no procuran hacer nada malo. Y si todos nos guiaríamos por estas reglas, muy distinta sería la cosa, aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no pensamos de manera egoísta nosotros mismos, sino pensamos de manera consecuente con el hermano, ¿sí? Mostrando interés en el hermano, ¿sí? Y ni que hablar con los de afuera. Por eso la regla de oro, porque es una regla que, por así decirlo, va a regir las relaciones humanas, o debería también, inclusive en el día de hoy, regir las relaciones humanas aún dentro de la iglesia, ¿sí? Tratando de ser consecuente con el hermano, tratando de ver la necesidad del hermano y obrar en consecuencia con eso que nosotros vemos y como nos gustaría que suceda también con nosotros. Luego habla de la puerta angosta. La puerta angosta allí habla de una cuestión de la salvación, de los que van por el camino de la salvación y los que no van por el camino de la salvación. Luego habla de los falsos profetas, hasta el versículo 23. Y por último habla de una exhortación a la obediencia, ¿sí? Y siendo la obediencia de la palabra de Dios la base firme sobre la cual debemos construir nuestra vida. Eso no lo vamos a ver hoy. La puerta angosta dice, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Allí tenemos dos puertas, tenemos dos caminos y tenemos dos resultados, dos finales, digamos, de camino. Por un lado me habla de una puerta ancha que me da lugar a un camino ancho que me lleva a la perdición, y por otro lado me habla de una puerta angosta con un camino angosto, pero que me lleva a la vida. Entonces, cuando me habla de la puerta ancha, ¿sí? Me habla de la puerta ancha, me habla de que por ahí entra todo. Por ahí entra todo. ¿Sí? No sé quiénes alguna vez estuvieron de mudanza y le tocó mudar, ¿sí? Y compramos, alquilamos o tenemos esas casas que tienen por ahí unas puertas ventanas, esas puertas dobles, ¿sí? Y uno viene con los muebles y trata de meterlo y los muebles entran fácil. Qué fácil que es, ¿no? ¿Por qué? Porque todo entra. Porque todo entra, porque todo va bien. ¿Por qué? Porque la puerta es ancha, ¿sí? No es necesario dejar el bagaje. Es decir, una persona inicia su vida, ¿sí? Pasa por esa puerta, no necesita todo el peso de su pecado, lo que traiga encima, está todo bien. Pasa por esa puerta, ¿por qué? Porque es una puerta ancha. Es más, para andar por el camino es ancho, es amplio, me puedo mover de una punta a la otra, ¿sí? No importa la creencia, no importa mi conducta, no importan mis reglas morales, ¿sí? Yo me puedo mover de un lado al otro. ¿Por qué? Porque el camino es amplio.
¿sí? Luego tenemos una puerta angosta. ¿Por qué la puerta angosta? Porque es necesario dejar el bagaje. Y tomo el mismo ejemplo de la mudanza. Si mudamos y muchas veces queremos pasar muebles que son grandes por una puerta que es pequeña, renegamos y muchas veces tenemos que inclusive desarmar los muebles y pasarlos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos una puerta angosta, ¿sí? Todo nuestro bagaje tiene que quedar del otro lado. Ahora, esa puerta, Juan capítulo 10, versículo 9, dice Jesús: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Ahí está hablando al cristiano como si sería una oveja. Sí, pero Jesús dice: yo soy la puerta. ¿Sí? Y este texto es aplicable a la puerta angosta. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos pasar por Cristo, ¿sí? Para tener el camino de salvación. Si nosotros no pasamos por Cristo, ¿sí? No vamos a tener vida eterna. Ahora, esa puerta angosta es necesario dejar lo que nosotros traemos. Y a mí me hacía acordar, cuando estaba preparando el tema, de la imagen del progreso del peregrino, cuando está frente a la cruz de Cristo y está cargado, esa espalda cargada con todo su pecado, cargado con todo, ¿sí? Y Jesús, allí en la cruz, le saca todo el peso para que él pueda seguir su camino. Y así es como sucede frente a la puerta angosta. Nuestro pecado nosotros no lo podemos dejar por nosotros mismos, pero estando frente a la puerta angosta, ¿sí? Podemos pasar por esa puerta y dejar atrás todo ese bagaje, todo ese pecado, todo eso que nos contamina y que está mal. ¿Sí? Entonces aquí la puerta me está hablando de salvación. Y miren, cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, exponemos a las personas a las dos puertas. El mundo entero va en el camino ancho, cada uno tiene su creencia. Es un camino tan ancho en el cual entran muchos caminos porque cada persona puede seguir su camino y está todo bien. ¿Sí? Es un camino ancho. Ahora, cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros exponemos el Evangelio, estamos exponiendo a las personas, por así decirlo, a esas dos puertas. Nosotros les estamos mostrando su camino, que es un camino ancho, que es una puerta ancha, pero también les estamos mostrando la puerta angosta, que es Cristo. Ahora, nosotros ponemos a las personas en la obligación de decidir. Y acá me tomo de las palabras de Adrian Rogers. Adrian Rogers dice que nosotros, frente a Cristo, podemos decidir, y en este caso, frente a las puertas, podemos decidir. Podemos decidir la puerta ancha y seguir por el camino que venimos. Podemos decidir la puerta angosta y optar por Cristo. Ahora, nosotros podemos decidir el camino que vamos a seguir o la puerta que vamos a seguir. Lo que nosotros no podemos hacer es no decidir. Porque si yo no decido, implícitamente estoy decidiendo la puerta ancha. ¿Sí? Entonces, yo puedo elegir qué camino voy a seguir, pero no puedo elegir ninguno de los dos caminos. No puedo elegir no seguir alguno de los dos caminos, a eso me refiero. ¿Qué quiere decir? El hecho de no elegir por Cristo implica que elegí por la puerta ancha, el camino que lleva a la perdición. Por supuesto, en este camino es ancho, ¿sí? Me permite mucho espacio para moverme, me da mucha libertad, ¿sí? Libertad en el sentido de este mundo, ¿sí? Para moverme de un lado para el otro. Además, fíjense que goza de mucha compañía, dice, porque son muchos los que van por él. Entonces, es fácil ir por ese camino también, porque es un camino ancho, me da mucha libertad. Me siento bien acompañado, por supuesto, porque en una misma mesa se puede sentar una persona que dice ser cristiano y no lo es. En una misma mesa se puede sentar un budista, un ateo. ¿Sí? Cada uno con su filosofía se puede sentar y está todo bien. Hoy por hoy, en conducta cada vez menos, entramos en un relativismo moral, en donde la moral es relativa. Entonces, lo que cada uno percibe como moral o inmoral es cuestión de cada uno, ¿sí? Y no hay ninguna norma, ningún imperativo moral. Hoy por hoy las personas, prácticamente en materia de moral, piensan lo que ellos quieren. Y fíjense hasta qué punto piensan lo que ellos quieren, que con todo lo que es la legalización del aborto, dejan en evidencia que si un bebé termina siendo un problema para una persona, con mucha tranquilidad se lo puede retirar, se lo puede matar, ¿sí? ¿Y eso qué es? Es relativismo moral. ¿Y eso qué es? ¿Está mal? Sí, claro que está mal. Sí, claro que está mal. ¿Sí? Pero es el amplio camino que conduce a la muerte. Ahora, respecto del otro camino, del camino angosto, ya no es lo mismo. Primero, no acepta cualquier creencia.
Porque para poder pasar por la puerta yo tengo que haber creído en mi Señor Jesucristo. Y si no me arrepentí de mis pecados, y si no creo que Jesús es Dios, y si no dejo mi bagaje, y si no me arrepiento de los pecados, no tengo forma de pasar por la puerta. Entonces, no puedo creer lo que yo quiero. Necesito creer en mi Señor Jesucristo para poder ser salvo, para poder traspasar la puerta. Andando en el camino, ya no tengo una anomia, ya no tengo una falta de norma. Yo tengo una norma moral para seguir, que es la Biblia, la palabra de Dios. El cristiano no puede hacer lo que quiere. Que haya cristianos que hagan lo que quieren, eso se llaman cristianos carnales. Que los hay, lamentablemente. No debería ser la norma. La norma deben ser los cristianos espirituales. Un cristiano espiritual se guía por lo que Dios quiere. Nosotros no hacemos lo que nosotros queremos, no podemos hacer lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Y que nos dejó en su palabra. Entonces, ya no tenemos libertad moral. Ya no podemos pensar lo que nosotros queremos. Cuando nosotros estudiamos la palabra arrepentimiento, es metanoia, y me habla de un cambio de mente. ¿Qué quiere decir? Soy incrédulo, voy por un camino. Me doy cuenta de que ese camino a mí me conduce a la perdición, que no me va a ir bien, que está mal lo que estoy creyendo, ¿sí? Pego media vuelta y me vuelvo de mi camino. Cambio mi mente. Ahora, un cristiano que no tiene ese cambio de mentalidad y sigue creyendo y pensando lo que él quiere y teniendo por mayor a su propio pensamiento que al pensamiento de Dios, ¿sí? No está obedeciendo lo que dice la Biblia. Y es un cristiano del cual deja muchas dudas y es muy probable que ni siquiera sea cristiano en el sentido bíblico de la palabra. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento justamente indica que si yo voy por un camino y sé que está mal, me vuelvo de ese camino. Entonces yo ya no hago lo que yo quiero, ¿sí? Sino que hago lo que Dios quiere. Entonces para mantenerme en esa senda, es necesario que yo obedezca la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos 2.1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Jesucristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Sí? Jesucristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahora, es necesario seguir las pisadas de Cristo. Acá el escritor de los Hebreos que dice que tengamos cuidado, que prestemos atención. ¿Por qué? Porque puede ser que nos deslicemos. Aquí la palabra deslizarse es la que se utilizaba, la del barco, que quedaba sin el ancla. Quienes van a pescar o han ido a pescar, ¿sí? Y lo han hecho desde embarcados, vieron que tiran el ancla y nosotros nos quedamos pescando. Y muchas veces el ancla no se engancha bien. Y uno no se da cuenta, pero el río te va llevando. Y cuando uno se da cuenta que el río te fue llevando, porque vas mirando la costa y vas pidiendo que la costa cambia, te das cuenta que te moviste por ahí muchos metros. Y la palabra acá, deslizarse, es eso. No te das cuenta y te vas moviendo. Entonces, dice, es necesario que con diligencia atendamos las cosas que oímos, porque no vaya a ser que todavía nos estemos desviando del camino, nos estemos corriendo del lugar donde estábamos. Jesucristo nos dejó, sí, ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sigamos las pisadas del Maestro. El himno dice, quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre en la cruz, cerca de Jesús. ¿Sí? Ahora, para seguir las pisadas del Maestro es necesario que nosotros prestemos atención. ¿Tenemos el camino marcado? Sí. ¿Es un camino angosto? Sí. No nos permite apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Y por eso nos tenemos que mantener diligentes. Porque sabemos que si nos desviamos a la derecha o a la izquierda, corremos muchos riesgos y muchos peligros. Peligros como cristiano me refiero. Sabemos que para el cristiano el pecado no es gratis. Sabemos que el deslizarse, sabemos que el que apartarse, sabemos que el irse de los caminos de Dios, ¿sí? Pueden tener problemas, nos puede generar problemas. Pero aquí, por eso tenemos que prestar mucha atención y tener diligencia en el camino que vamos caminando. Y tenemos una lámpara, sí, claro, la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies. Cuando habla aquí de camino, un detalle que quería resaltar, no lo hace en el sentido salvífico. La puerta es un sentido salvífico. Tenemos que pasar por Cristo para poder ser salvos.
Pero el camino no habla de un sentido salvífico como habla, por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesús dice, yo soy el camino. Porque ahí Jesús está diciendo, yo soy el camino al Padre, y es la única forma que tenemos de llegar al Padre. ¿Sí? Aquí, estar en el camino no significa salvación, sino vida cristiana. Entonces, la senda angosta es el camino por el cual, o es nuestra vida, ¿sí? Entonces, es el desarrollo de la vida, es en el sentido, por ejemplo, que nosotros hacemos Proverbios 16:25, dice, hay camino que al hombre le parece bueno, le parece recto, pero al final es camino de perdición. O Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, no está hablando de salvación, sino que está diciéndonos que nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿sí?, los caminos de Dios, y sabemos que de grande no sabrán de apartar de ellos. Entonces no tiene que ver con un sentido salvífico, sino que tiene que ver en el día a día, tiene que ver en la vida. Entonces no es una obra terminada, es una obra, es un camino que nosotros todos los días vamos caminando. Por lo tanto, esa diligencia la tenemos que tener absolutamente todos los días, ¿sí? ¿Para qué? Para no desviarnos. Cuando nosotros presentamos a Cristo, presentamos las dos puertas, y cada persona elige la puerta. Luego, versículo 15 habla de los falsos profetas. No me voy a detener, simplemente un detalle para que nosotros prestemos atención y que no nos guiemos por las apariencias. ¿Por qué? Porque al decir vienen vestidos como ovejas, pero son lobos, tienen la apariencia de piedad, como dice Pablo, ¿sí?, pero niegan la eficacia de ella. Si tienen la apariencia de oveja, de ser piadosos, de gente buena, ¿pero qué? Pero nosotros no tenemos que juzgar por su apariencia. No sé si recuerdan cuando Samuel se presenta a elegir al nuevo rey de Israel, ¿sí?, que le fueron pasando los primeros los hermanos de David, y Samuel enseguida fue a ungir al primero de ellos. Ahora, ¿qué le dice Dios? No lo unjas, porque vos lo mirás por su apariencia, pero Dios mira el corazón. Nosotros no tenemos la posibilidad de ver el corazón de un pastor, nosotros no tenemos la capacidad de ver el corazón de un profeta. Aquí profeta no se refiere a la persona que nos dice el futuro, sino al predicador. Aquí el ejemplo sería el predicador, ¿sí? Entonces, pero Jesús acá nos da la regla por la cual nosotros podemos juzgar lo que hizo un predicador. Ustedes pueden juzgar lo que yo estoy diciendo, ¿sí? ¿Y cuál es la regla? Los frutos. Los frutos. Ahora, también nosotros sabemos, ¿sí?, que el cristiano está llamado a ser un predicador. Cuando Jesús da la gran comisión, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Sí? Y eso no es privativo de un grupo de personas, un grupo de creyentes, es para todos. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, lo que le está diciendo es, no importa el lugar que vos ocupes en el cuerpo de Cristo, tenés que predicar el evangelio. Predicar el evangelio no es privativo, no solamente que quienes lo hacen habitualmente, o quienes tienen el don de evangelismo, o quienes tienen mayor verborragia, etcétera, sean los que predican el evangelio. Es una obligación de todos los creyentes predicar el evangelio. Entonces, en ese sentido, todos somos profetas o todos somos predicadores. Por lo tanto, esta norma es aplicable derecho para el creyente. Para el creyente. ¿Qué quiere decir? Hablábamos del arrepentimiento. Si el creyente tuvo verdadero arrepentimiento, necesariamente va a producir frutos. La vida del creyente, si fue verdadera conversión, esa conversión necesariamente va a producir frutos. Si no produce frutos, es porque hay algo que no anda bien en la vida del creyente. Sí, puede ser que sea un creyente carnal, pero ojo, es una advertencia. Ojo, ¿sí?, si nuestra vida no está produciendo frutos. ¿Sí? Y es una advertencia para nosotros, es una advertencia para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que nos estemos, inclusive, desviando del camino. Porque dice Jesús, por sus frutos lo vas a conocer. ¿Sí? Y primero está el árbol y después está el fruto. ¿Sí? Es decir, que el fruto es producto del árbol, no el árbol producto del fruto. ¿Qué quiere decir esto? Si lo traducimos en obras, primero, fruto, allí, uno de los frutos, muchos lo relacionan con Gálatas capítulo 2, y es cierto, es Gálatas capítulo 2, pero ese es fruto del Espíritu, ¿sí?,
que también tiene que estar en el creyente y es parte de estos frutos. Pero también aquí se incluyen obras y se incluyen todo lo que en todo ámbito del creyente, ¿sí? Es el que hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación, la voluntad de Dios es que amemos a Cristo. Digamos, en voluntad de Dios hay muchas voluntades de Dios, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que es voluntad de Dios en términos generales es aquí fruto. Y también el fruto del Espíritu. Entonces, ¿pero qué quiere decir? Que las obras que yo puedo llegar a hacer no son para alcanzar la salvación. Sabemos que no vamos a ser salvos por las obras. Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, ese es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, y el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. ¿Qué quiere decir? Primero, tiene que haber salvación, primero tiene que haber fe, primero tiene que haber arrepentimiento. Ahora, producto de esa fe, producto de ese arrepentimiento, ¿sí?, van a venir las obras. Santiago decía, la fe sin obras está muerta. Mostrame tu fe sin tus obras y yo por mis obras te voy a mostrar mi fe. Y esa es la regla para el cristiano. Entonces, una persona que dice ser cristiano, pero que su vida no tiene fruto, ¿sí?, ¿qué clase de cristiano es? ¿Sí? Si no da fruto. No quiero decir con esto que las obras sean necesarias para la salvación. No son necesarias para la salvación. Lo que es necesario y suficiente para la salvación es la muerte de Cristo en la cruz y el arrepentimiento de los pecados y la fe en Él. ¿Sí? La obra de salvación es obra de Dios. Ahora, lo que nosotros vayamos a hacer con nuestra vida, ¿sí?, también eso sí es obra nuestra. Entonces, nosotros no podemos decir somos creyentes, pero no estamos llevando fruto. Es necesario que llevemos fruto. Ahora, ese fruto no está relacionado con los resultados. Fíjense, dice, por supuesto, no se recoge uva de los espinos, ¿sí? Entonces, el fruto bueno va a venir del buen árbol y el fruto malo va a ser del árbol malo. Ahora, cuando habla del fruto bueno, cuando dice todo árbol da, todo buen árbol, cuando habla de buen árbol, está hablando de aquello que es intrínsecamente bueno, que es bueno por sí mismo, quiere decir. ¿Qué quiere decir? El cristiano tiene que ser bueno, como un buen árbol, por sí mismo, no forzadamente. Y en eso espera el cambio de mente. Si yo sé que tengo mal carácter, si yo sé que estafaba gente, si yo sé que me comportaba mal, yo cambio todo eso y naturalmente tengo que ser bueno. Un buen árbol, naturalmente, intrínsecamente, tengo que ser bueno en el sentido de la palabra, en el sentido bíblico, en el sentido de haber tenido un cambio interior, ¿sí? Intrínsecamente bueno. Y donde dice buenos frutos, quiere decir frutos de buena calidad. Entonces, si yo soy una persona buena, o soy un buen árbol, mejor dicho, ¿sí?, mi fruto va a ser un fruto de buena calidad. Ahora, cuando habla de malo, ¿sí?, habla de un árbol dañino. Si yo soy un árbol dañino, digamos, si una persona es un árbol dañino, va a causar daño. Y esas son las palabras que se utilizan. No habla de aquello malo en ese sentido hubiese sido cacos. Acá no habla del sentido de malo de aquello que es intrínsecamente malo, sino que aquello que es dañino, ¿sí?, que aquello que está descompuesto, que está podrido, ¿sí? Y cuando habla del fruto, también habla del fruto descompuesto, el fruto podrido, o el fruto que va a causar daño. Entonces, los falsos predicadores pueden causar daño. Como regla, para mi vida, ¿sí?, es ¿qué clase de cristianismo estoy viviendo? Estoy llevando fruto, y no me refiero a personas a los pies de Cristo. Nosotros vemos por la parábola del sembrador que no toda planta tiene el mismo fruto. Dice que la planta que cayó en buena tierra, ¿sí?, y esa buena tierra somos nosotros, dice que produjo, esa semilla que cayó en buena tierra, produjo la planta, ¿sí?, y dio a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, no toda planta va a producir igual. Hay plantas que producen más, hay plantas que producen menos, depende de su calidad, depende de su genética, depende de un montón de cosas. Si no todas las plantas van a producir igual. ¿Sí? Ahora sí es necesario que si nosotros
somos hijos de Dios, que llevemos fruto. Entonces, en esta noche que tengamos estos puntos. Primero, ¿sí? Que tratemos a los otros como nosotros quisiéramos ser tratados, ¿sí? Que seamos consecuentes con los hermanos, que seamos consecuentes con los incrédulos también, ¿sí? ¿Para qué? Para que pongamos en práctica esta regla de oro, ¿sí? En segundo lugar, que prestemos atención al camino que estamos caminando, ¿sí? Que es un camino angosto, que es un camino que no nos podemos apartar ni a la derecha ni a la izquierda, que tenemos que seguir las pisadas del Maestro, que seamos diligentes en seguir las pisadas de Cristo, ¿sí? Para no caer en pecado, ¿sí? Para que podamos seguir por la senda estrecha. Y el último punto, ¿sí? Primero, que juzguemos, ¿sí? A nuestros predicadores, ¿sí? Que juzguemos a nuestros predicadores, que cuando escuchemos un mensaje por la radio, que cuando escuchemos un mensaje de YouTube, ¿sí? Que lo juzguemos, ¿sí? Y que juzguemos también respecto del fruto que esa persona lleva o no lleva. Y para nuestra vida, ¿sí? Que nos podamos evaluar y que podamos pensar si realmente estamos produciendo fruto para vida eterna, si el amor de Dios, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, el dominio propio, si están realmente en mi vida, sí, si me estoy comportando como un verdadero hijo de Dios, sí, si las obras que hago muestran mi carácter cristiano o si dejan mucho que desear. Eso es una reflexión puramente personal. Que Dios nos bendiga, que podamos vivir vidas que le agraden, que podamos mostrar nuestro carácter cristiano y nuestro cristianismo, no por nuestras palabras, sino que podamos mostrar nuestro cristianismo en nuestras obras. Que nuestras obras hablen por nosotros y que lo único que nuestras palabras tengan que decir es nuestra creencia. Que Dios nos bendiga.